Hace un poco más de una década, en el año 2010, sucedió el mayor desastre de petróleo en toda la historia, debido a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México. En este momento nos vamos a enlazar con Suar Johansson, una trabajadora de ese entonces que actualmente es una experta en el tema, para que nos diga lo que pasó. Vamos a escucharla. Buenos días, Carol. Soy la administradora de la empresa British Petroleum desde el 2008, por lo cual te contaré rápidamente lo que sucedió el 20 de abril del 2010. Se produjo una explosión en la plataforma Deepwater Horizon que posteriormente se hundió. Según los registros que tenemos, fueron 7 compañeros lesionados de gravedad y 11 más que desaparecieron, por lo que tuvimos que declararlos como muertos. No se tiene una cifra exacta, sin embargo, se considera como la mayor cantidad de crudo vertido en las costas de Estados Unidos, con aproximadamente 507 millones de litros en el Golfo de México. Así como el gran daño que hubo sobre la flora y la fauna es incontable, y contaminando entre 25,000 a 68,000 millas cuadradas de superficie. Sin embargo, las repercusiones económicas y ambientales en esta zona parecen crecer con el paso del tiempo y seguirán apareciendo. Sin embargo, todo tiene un antes y un después, y te los mencionaré rápidamente los más importantes. Comenzaré con abril del 2009, cuando el Servicio de Gestión Mineral nos excluyó como empresa de un informe sobre el impacto medioambiental, el cual era requerido por la Ley Medioambiental Nacional. Asimismo, declaró que la posibilidad de que ocurriera un vertido de petróleo en una de nuestras plataformas era improbable. 13 días antes del accidente, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental declaró que varios altos cargos del Departamento de Interior solían ignorar fallos en la seguridad de las plataformas petrolíferas, lo que sucedió con nosotros. Los problemas en la instalación comenzaron 5 horas antes de la explosión, cuando se registró la pérdida inesperada de fluidos en la principal tubería de extracción, lo que indicaba una filtración en el mecanismo de prevención. Justo 18 minutos antes del suceso, se detectaron escapes y niveles de presión excesivos. 4 días después apareció la primera cantidad de petróleo vertido en el mar, dicho por el almirante de guardacostas que era 1,000 barriles de petróleo al día, pero esa cantidad fue cambiando conforme los días fueron pasando. 4 días más tarde, la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica calculó que el pozo vertía aproximadamente 5,000 barriles de petróleo al día. Unos días más tarde, se declararon que eran 25,000 barriles de petróleo al año. Para el mes de mayo, el Servicio de Flora y Fauna y Pesca de Estados Unidos empezó a calcular las reservas naturales que se habían visto dañadas, dando el total de 20 reservas. Para el 2 de mayo, el presidente Barack Obama nos responsabilizó a nosotros como empresa de los daños y nos dijo que teníamos que hacernos cargos de los costos luego del suceso, a lo que nosotros aceptamos y nos responsabilizamos tanto de la limpieza como de los daños ilegítimos que el vertido provocó. Asimismo, pagamos una multa de 10,000 millones de dólares. Para el 14 de mayo, por fin aparecieron las autoridades mexicanas y comenzaron a temer por la dispersión del petróleo dentro de sus costas, provocada por la temporada de huracanes que estaba muy cerca, y provocaría más gastos para nosotros por el derrame de crudo. Sin embargo, nosotros estábamos dispuestos a pagarlo y a solventarlo porque era nuestra responsabilidad. De eso ya no supimos nada hasta finales del mes de mayo, cuando apareció el gobernador de Veracruz de ese entonces, el señor Fidel Herrera Beltrán, y él anunció que podría unirse a las demandas legales contra la empresa British Petroleum por las consecuencias provocadas en la costa del país, lo cual era lo justo. Es una playa muy hermosa y el país es muy bonito, pero nunca aparecieron estas demandas legales, no supimos nada. Yo como administradora no supe si se dio dinero, si no se dio dinero, si se siguió legalmente o fue entre palabras solamente. Entonces, habría que investigar más ese área, pero por parte de British Petroleum hicimos lo que se nos exigió por parte del gobierno americano, que fue el que tomó cartas en el asunto. Gracias, Sora. Cuídate mucho. Nos vemos. Muchísimas gracias e igualmente, Harold. A continuación, nos vamos a enlazar con un grupo de expertos para que nos digan más sobre este tema. Vamos con ellos.
Buenos días, estudio. Soy el doctor Paredes y les voy a hablar acerca del análisis toxicológico en el Golfo de México. Como pueden observar, me agarraron de sorpresa y estoy actualmente investigando cada una de las causas que sigue provocando este derrame que sucedió hace 10 años. Acompáñenme a ver todo lo que nosotros concluimos como la Asociación National Oceanic and Atmospheric Administration, o NOAA. Y bueno, como se mencionó, aquí ocurrió un accidente hace 10 años, el cual la empresa Deepwater Horizon provocó, pero en el análisis nosotros podemos ver que después de 10 años aquellos problemas siguen ocurriendo. Estos daños pueden variar desde debilitar al animal ligeramente hasta restringir su vuelo o movimiento temporalmente, provocando daños irreversibles en la especie, por lo cual lleve a provocar la muerte de cada una de estas. El lugar en donde sucedió este derrame fue crítico, ya que fue el Golfo de México. Así que una gran cantidad de flora y fauna ha sido afectada. A continuación mostraremos dos casos donde se puede ver notablemente qué tanto daño hizo esto. A continuación nosotros daremos un ejemplo con las larvas de atún de aleta amarilla. Como pueden ver, esta es su forma madura y su forma de larva está del lado derecho. Como podemos ver, en el primer individuo no se nota ninguna deformación de ningún tipo y parece saludable. Su corazón está de tamaño perfecto y tiene ojos notables y visibles. En cambio de la larva de abajo, que estuvo expuesta frente al derrame de crudo, se nota anormalidades en su cola y se genera líquido en su corazón. Esto le provoca un fallo orgánico por su mal desarrollo, debido a sus órganos alterados y sus aletas desfiguradas. Esto es un gran daño que provoca un 10% de las larvas que nacieron después de que su mamá fue afectada al crudo en no nacer. Así que ya vemos un impacto crítico en cada una de estas especies. A continuación nosotros tenemos a la izquierda una tortuga que fue afectada a tal hecho en donde le provocó la muerte. Como podemos ver, ni siquiera podemos identificar cuántos años tiene por estar lleno de crudo. Y del lado derecho podemos ver cierta flora, el cual está afectada por el petróleo. Después de estos tres ejemplos, se preguntarán cómo nosotros podemos ver cuántos animales han afectado. Y bueno, la continuación tabla nos ayudará a ver eso. La tabla de la izquierda fue la tabla original, pero se hizo una traducción en la derecha y podemos ver que hay una gran cantidad de rutas de exposición, como son la respiración, la putrefacción, absorción e ingestión de este crudo. Hay ciertos mecanismos de acción, los cuales son el estrés en la oxidación, daño celular, disfunción de canales de iones y daño en el ADN. Los indicadores clínicos que nos muestran que cierta especie ha consumido crudo son un edema, necrosis, anemia, inflamación y enzimas perdidas de digestión. Este tiene un gran efecto en los órganos, como los cuales pueden ser tumores, falta de crecimiento, daño en el páncreas, enfermedades cardíacas, entre otros. Y el efecto que todo esto tiene en el organismo es que la especie tenga un bajo peso, haya un fallo reproductivo, por lo tanto la especie ya no se puede reproducir, y también le pueden provocar la muerte del animal si el impacto del crudo no le afectó desde un inicio. Y bueno, con todo esto nosotros podemos ver que afectó todo el ecosistema en sí, y no solo eso, con nuestra investigación que realizó la NOAA podemos determinar que la vida promedio de todos los animales afectados se redujo en un 15%, afectando gravemente a todo el ecosistema que existe en esta ubicación. Es una tragedia, ya que una gran cantidad de animales habitan solo en ese lugar. De mi parte es todo. Ahora vamos con mi compañero Javier. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Yo les voy a platicar un poco acerca de las normas de seguridad relacionadas al tema Deepwater Horizon. Al principio se había dicho que el incidente había sido provocado por un fallo sistémico y no por responsables deshonestos de la industria. Pero con el paso del tiempo se encontró que la explosión fue ocasionada por la existencia de errores evitables por parte de BP, ya que tiempo después del suceso un trabajador de la plataforma declaró que el mecanismo de seguridad
había tenido problemas semanas antes del desastre y aseguró que el mal funcionamiento no se resolvió y que se optó en su lugar por instalar otro dispositivo, sin intentar averiguar las causas del primer incidente. El problema que se detectó se debía al sistema para prevenir explosiones, el cual se conoce como BOP. El BOP está básicamente constituido por gigantes cuchillas, una especie de guillotina que debe cortar el conducto y sellar el pozo si la presión empieza a descontrolarse. Se aseguró que el BOP falló tan solo por unos centímetros en la noche del 20 de abril, lo suficientes para que la presión en el conducto principal provocara la explosión de la plataforma. Para prevenir este problema, muchas de las plataformas contaban con un doble sistema de guillotina como precaución por si una fallaba. Muchas, excepto Deepwater Horizon. Ya enfocándonos en el lado de seguridad en el trabajo, es necesario saber que existen normas internacionales del trabajo de la OIT, que proporcionan que los trabajadores deben estar protegidos contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo. Por lo tanto, existen las normas de seguridad en la industria petrolera, que son un conjunto de reglas establecidas para proteger tanto la integridad de los trabajadores como la de los equipos. Hay que tener presente que ya sea en tierra firme o en mar abierto, tanto las operaciones como los equipos de explotación petrolera exponen a los trabajadores a un alto riesgo. Por ejemplo, una norma de seguridad es contar con la protección adecuada en el lugar de trabajo. Es decir, se debe asegurar que el lugar de trabajo esté construido y equipado de manera que pueda brindar la protección necesaria y adecuada contra accidentes, el cual en este caso no se cumplió, ya que como se mencionó anteriormente no se contó con el sistema de precaución de otra guillotina. También, los espacios y los equipos deben estar correctamente señalizados, es decir, se deben colocar avisos y letreros en lugares visibles y deben estar destinados a la divulgación de las normas de seguridad en la empresa. Dentro de las señales podemos mencionar carteles de atención de diversos riesgos, como el de explosión, prohibiciones de todo tipo, como fumar, de uso de teléfonos, acceso, carteles para indicar peligro, como los inflamables, cáusticos, tóxicos, y restricción de zonas o áreas peligrosas, entre otros. Además, los trabajadores deben contar con la vestimenta adecuada, como cascos de seguridad, botas de seguridad, guantes, lentes, tapones auditivos, ropa de trabajo, etc. La Organización Internacional de Normalización ISO proporciona normas industriales voluntarias de carácter universal para la industria del petróleo y el gas. La norma ISO 19906 especifica requisitos y proporciona recomendaciones y orientaciones para el diseño, la construcción, la instalación y el desmantelamiento de estructuras dentro del mar que guardan relación con las actividades de la industria del petróleo y el gas. Su objetivo es garantizar que las estructuras dentro del mar estén situadas en regiones que ofrezcan a la industria y a la sociedad seguridad del personal y protección del medio ambiente. Por otro lado, la ISO 45001 tiene como objetivo final ayudar a los negocios a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores y cualquier persona en el lugar de trabajo. Esto puede conseguirse al controlar factores que puedan causar lesiones, enfermedades y en casos extremos defunciones. Y por último, la ISO 14001 es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada. También, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en su primer título, le exige al patrón acoger medidas de seguridad e higiene a su empresa como 1. Elaborar y operar programas de prevención de accidentes. 2. Realizar exámenes médicos al trabajador expuesto a contaminante y vigilar su salud. 3. Informar al trabajador los riesgos que implica la actividad que ejerce. 4. Capacitar y adiestrar al trabajador sobre prevención de riesgos y atención de emergencias. Y 5. Permitir la inspección y vigilancia de autoridades en el área de trabajo. Por otro lado, los trabajadores están obligados a cumplir con medidas preventivas de seguridad, como uso de equipo de protección, participar en comisiones de seguridad e higiene y notificar condiciones o actos inseguros. Bueno, de mi parte es todo, y ahora vamos con mi compañero Carlos. Muchas gracias. Hola Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues recordando tristes acontecimientos como el derrame de petróleo en el Golfo de México, estamos aquí para platicar un poco más acerca de lo sucedido. En el caso de Deepwater Horizon, el desastre ocurrió por negligencia, al no seguir las medidas preventivas y no tener seguros cada uno de los riesgos de seguridad e higiene que tienen que seguirse al pie de la letra. Debido a esto, en julio de 2010, y a raíz del accidente,
En el Deepwater Horizon, varias de las grandes compañías petroleras del mundo, entre ellas ExxonMobil y Chevron, se unieron para crear una organización sin ánimo de lucro que busca soluciones para mejorar la capacidad de respuesta en caso de una explosión como la sucedida el 20 de abril del 2010. En este tipo de industria existen riesgos de seguridad como de higiene, originados tanto por la utilización de máquinas y equipos propios de la industria química, como por la puesta en marcha de procesos que implican la reacción entre productos químicos y el correspondiente manejo de los mismos. No debemos olvidar la presencia también de riesgos ergonómicos y psicosociales, como en cualquier otra actividad. Entre los riesgos de seguridad, cabe destacar por su gravedad 3 que están permanentemente presentes, como lo son incendios, contactos por fugas, accidentes y explosiones. Destacan riesgos higiénicos que originan los constituyentes más significativos del petróleo, como lo son hidrocarburos alifáticos. Por encima del octano no son lo suficientemente volátiles para tener una tensión de vapor peligrosa a temperatura ambiente, salvo en espacios muy cerrados. El etano y el metano son toxicológicamente inertes, pero asfixiantes a elevadas concentraciones, por desplazamiento del O2. Hidrocarburos aromáticos. La toxicidad de los hidrocarburos aromáticos es análoga a la del benceno en los casos agudos, pero diferente en las intoxicaciones debido a la menor volatilidad frente al benceno y a que su metabolismo es completamente diferente. Compuestos sulfurados. El sulfuro de hidrógeno producido a lo largo de la destilación del petróleo puede producir intoxicaciones por inhalación prolongada. El plomo tetraetilo, utilizado hace algunos años como antidetonante para las gasolinas y carburantes, es muy tóxico, pudiendo producir accidentes mortales en determinados casos. Medidas preventivas. La ley de PRL indica que deben combatirse los riesgos en el origen y siempre que sea posible sustituir los productos peligrosos por otros que no lo sean o lo sean menos. En el caso de no poder sustituirlos, podemos optar por las siguientes medidas: vigilancia de los procesos y la puesta en marcha de las instalaciones de seguridad después de una parada, la extracción localizada, el empleo de explosímetros y detectores de gases, protección individual, protección colectiva, realizar planes de emergencia ante situaciones anómalas o accidentes. Además de estas, el responsable deberá proporcionar toda la información sobre los riesgos a los trabajadores, formación y vigilancia periódica de su estado de salud. Bueno, para el equipo de protección personal debemos seguir los estándares específicos del equipo. En las secciones que tratan del equipo, tanto la documentación estadounidense como la canadiense se refiere frecuentemente a los lineamientos desarrollados por el grupo CSA y el Instituto Nacional de Normalización estadounidense, ANSI. Estas organizaciones tienen reglamentos que contemplan el equipo de protección personal, tales como guantes, protección para los ojos, calzado, protección para la cabeza. Bueno, esto sería todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañero Jorge para seguir platicando un poco más acerca de este tema. ¿Qué tal, Harold? Muy buenas tardes. Así como te comentaba, tenemos aquí de primera mano cuáles fueron las consecuencias para Deepwater Horizon. Hasta hoy sabemos que la National Wildlife Federation realizó un estudio que demuestra la vigencia de los efectos negativos para la fauna a causa del vertido de petróleo en el Golfo de México. 4 años después del desastre, se han documentado daños en 14 especies de aves, mamíferos, tortugas, peces, crustáceos y moluscos que habitan en el arrecife de coral. En cada una de las especies se ha demostrado una marcada tasa de mortalidad y de defectos de nacimiento relacionados a la exposición del petróleo. Al menos 900 delfines han sido encontrados varados o muertos en el norte del Golfo de México entre abril del 2010 y marzo del 2014. En 2013, la frecuencia de estos hallazgos se había triplicado con respecto a la del 2009. En el área afectada por el vertido, se encontraron también cerca de 500 tortugas marinas varadas todos los años desde el 2011 hasta 2013, un aumento en el número antes del desastre. Las más afectadas fue la tortuga lora, un grave peligro de extinción.
el incremento de los niveles de cromo y níquel, metales que se encuentran en el petróleo vertidos por la British Petroleum, fueron detectados por los cachalotes que viven todo el año en el Golfo. Estas sustancias son potencialmente capaces de alterar el ADN de estos mamíferos. El sistema de seguridad de la plataforma petrolera Deepwater Horizon falló después de una explosión ocurrida el 20 de abril del año 2010, en la que murieron 11 trabajadores. Además, causó daños a las industrias pesqueras y turísticas de la región. Se estiman que cerca de 4.9 millones de barriles de crudo se derramaron en las aguas del Golfo de México tras la explosión y posteriormente hundimiento de la plataforma, que solo se recogieron 800,000 barriles de crudo. Para el día 15 de julio cerrar el pozo se colocó una campana y pocos días después se llevó un operativo para bloquearlo de manera permanente. Según la British Petroleum, afrontar las consecuencias del vertido les ha costado cerca de 8,000 millones de dólares y la empresa ha pagado cerca de 399 millones de dólares en compensación a las personas afectadas en este problema. Finalmente, la British Petroleum asumió en noviembre del 2012 la culpabilidad de la explosión de la plataforma de Deepwater Horizon. En particular, se les declara culpable de 11 cargos de negligencia relacionados con el fallecimiento de los empleados, otros 2 cargos relacionados con los daños al medio ambiente por contaminación del agua y de las especies de la zona, y un cargo por obstrucción al Congreso. Este reconocimiento de culpa supone en cifras el desembolso adicional de las autoridades federales de 4.500 millones de dólares, 3.500 millones de euros, de los cuales 1.256 millones son en concepto de multa y el resto, que son 2.394 millones de dólares, irá a la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre para compensar por los trabajos de restauración de las áreas costeras del Golfo de México. Para British Petroleum, al margen del compromiso económico, adoptar medidas adicionales para mejorar la seguridad de sus instalaciones, que deberán someterse a análisis externos y contar con mejores equipos y protocolos de respuesta en caso de otro accidente. Bueno, de mi parte esto ha sido todo y ahora nos enlazamos con mi compañero Manuel. Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros. Como ya lo han venido mencionando, pues la explosión del 20 de abril del 2010 en la plataforma de perforación Deepwater Horizon fue la que causó la muerte de 11 trabajadores y la fuga de unos 795 millones de litros de crudo de un pozo submarino antes de que lograran taparlo 87 días después. Y aún sin embargo, una década después de lo que es el peor derrame de petróleo de Estados Unidos en el mar, siguen en peligro delfines, tortugas y otras especies del Golfo de México, de acuerdo con un informe difundido el martes 7 de abril del 2020, por lo que hoy yo les vengo a hablar acerca del tema de lo que es el diagnóstico actual del Golfo de México. Acerca del diagnóstico actual del Golfo de México, los científicos calculan que miles de millones, si no es que billones de animales murieron o quedaron seriamente lesionados debido al petróleo, según una demanda que grupos ambientalistas entablaron en 2019. El gobierno declaró a la pesca en estado de desastre. British Petroleum señala que sus costos han rebasado los 60,000 millones de dólares. El hecho de que el Golfo continúe sin recuperarse totalmente no sorprende, dada la gran magnitud del desastre, dijo el autor del informe, David Mood, director del programa de restauración del Golfo de México de la National Wildlife Federation. Lo que siguió, según Mood, fue la inversión de millones de dólares para restaurar el Golfo de México y sus ecosistemas y otros 12,000 millones de dólares que se destinarán hasta el año 2032. Esta es una oportunidad que no debemos darnos el lujo de desperdiciar, señaló al destacar que los proyectos crean empleos. En el informe, la National Wildlife Federation consideró que gran parte del dinero debería destinarse a la restauración de estuarios donde el agua dulce se mezcla con el agua salada del Golfo. Pues, el año pasado, grupos ambientalistas impugnaron con una demanda una decisión del gobierno del expresidente Donald Trump porque, según ellos, debilitó normativas de seguridad post-derrame. Hoy es todavía nuestro problema presente. Por eso,
Sería un error olvidar o pensar que todo quedó ahí y que las multas y restricciones a British Petroleum solucionaron el daño. A saber, se declaró culpable de 11 cargos de homicidio y varios delitos. Estuvo obligada a desembolsar $42,000 millones en un fondo fiduciario durante 4 años y no gozó de contratos y trabajos. Su práctica de seguridad y ética bajo vigilancia de la Agencia de Protección Ambiental, mientras que para el 2015, cuando ya pudo reincorporarse, sufrió miles de pérdidas, entre ellas millones de costos para el desastre. Y tampoco hay que olvidar que el hecho de que la plataforma estuviera en alta mar y tuviera una entrada de gran profundidad hizo que el petróleo llegara más allá del Golfo de México, instalando allí no solo pensar, sino también grandes bloques de crudo en el subsuelo marino. La cifra de lo que quedó depositado en el fondo del mar es de hasta un 47%. Sin embargo, como decíamos, han pasado 10 años del mal recuerdo y los científicos alertan que, pese a la limpieza o las multas, los daños en el medio ambiente y la vida silvestre están lejos de recuperarse y que tanto la salud humana como las economías de la zona seguirán sufriendo la marea negra de hace una década por muchos años más. De mi parte sería todo. Los dejo con mi compañera María Fernanda Primo, que les va a hablar más acerca del tema. Gracias. Hola Harold, buenos días. Desafortunadamente no podemos estar ahí contigo platicando de este tema tan importante. Sin embargo, creo que es mucha información para decirle en tan poco tiempo, pero pues como ya comentaron mis compañeros expertos, fueron alrededor de 793 millones de petróleo derramado en el Golfo de México a lo largo de 87 días. Y muchos no hablaron del impacto en México porque según la empresa British Petroleum, el impacto en México había sido muy poco, había sido casi nada. Sin embargo, tanto organizaciones ambientales como compañeros científicos y pescadores más que nada confirmamos todo lo contrario. Hoy en día siguen saliendo a la luz consecuencias desconocidas para el medio ambiente y con el paso de los años seguimos viendo efectos. Uno de ellos es que muchas poblaciones de animales han perdido su capacidad reproductiva y, por ejemplo, los delfines han desarrollado enfermedades pulmonares y sufrido alteraciones en su sistema inmune. Ahorita en una presentación les voy a explicar más o menos cuál fue el impacto en las costas mexicanas y todo lo que sucedió para que México pudiera llegar como a un acuerdo por fin con British Petroleum. En México se desarrolló un sistema de modelación hidrodinámica del Golfo de México para evaluar los patrones de dispersión de las manchas de petróleo asociados al derrame de BP y su impacto en las costas mexicanas. De acuerdo a los resultados obtenidos del doctor Sergio Jiménez Hernández, líder de esta investigación y colega mío, las manchas de petróleo llegarían aproximadamente a nuestras costas, específicamente Tamaulipas, a finales de octubre del 2010. La compañía British Petroleum hizo un dispersante químico para acelerar la degradación de este hidrocarburo y tratar como de remediar su error. Y supuestamente las manchas llegarían a las costas mexicanas muy disminuidas. Sin embargo, a pesar de que BP mencionó que los dispersantes químicos utilizados no eran nocivos para el ambiente marino, la gran cantidad vertida al mar sobrepasó por mucho la cantidad permisible y pues no se llevó ningún control de este proceso. Y justo se mencionaba que ya no se iba a saber qué iba a ser más nocivo para el mar, si todo este químico que se virtió o el mismo derrame. El doctor Jiménez mencionó que este dispersante químico, en el intento de degradar el hidrocarburo, consumía muchísimo oxígeno, lo que llevó a un desequilibrio del ecosistema grandísimo al disminuir la disposición de alimento para muchas especies marinas. Lo que se menciona muy poco es que el petróleo también tiene una huella molecular. Así como los humanos tenemos ADN, el petróleo tiene una huella que lo identifica según su origen. México trató muchas veces de pedir esta huella molecular del petróleo derramado,
pero pues fueron muy pocas veces en las que se hizo caso. Y entre los 22 estudios que hicimos los científicos mexicanos, se demostró primeramente el poco conocimiento que se había en ese momento sobre el estado ambiental del Golfo, y también se demostró que justamente si había presencia de hidrocarburo en algunas playas mexicanas que pues están en el Golfo, ¿no? El doctor Jiménez, en varias denuncias que presentó el gobierno mexicano, se demostró que había presencia de hidrocarburo en costas de Tamaulipas, en varias islas de Quintana Roo y también en Veracruz. Además, se pronosticó que los efectos continuarían dañando las costas en estos 3 estados durante 10 años. Y al final lo que pasó y lo que comentaba del mal acuerdo y de la mala negociación de México como país es que los abogados de la Federación y de los estados no llegaron a ningún acuerdo para compartir pruebas, y más allá de los estudios de la calidad de vida de las poblaciones costeras mexicanas, desde ese derrame ha empeorado la pesca, y los pescadores, por ejemplo, no fueron incluidos en la demanda federal, y actualmente pues son pescadores que siguen luchando, pero pues que al final este dinero que al final se le dio a México pues no lo vieron los pescadores. Hasta la fecha, solo el Instituto Mexicano del Petróleo sí tuvo acceso a la huella molecular, pero no ha hecho públicos sus estudios ni sus conclusiones. Sin embargo, los mismos científicos que firmaron el estudio confidencial hablan de la presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos en el agua y sedimentos que claramente están relacionados con el derrame de la Deepwater Horizon. Fue hasta el 15 de febrero del 2018 que al final se llegó a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la empresa British Petroleum, pero al final fueron $25.5 millones, que pues al final ninguna cantidad económica compensa este daño tan horrible que pasó. Y pues al final ellos como empresa se deslindaron. Claramente no se compara con el apoyo de la empresa hacia Estados Unidos, que sí fue donde más hubo daño, pero al final la empresa estaba en su negación de pues nosotros podemos confirmar que el petróleo nunca llegó a las costas mexicanas. Sin embargo, ya se comprobó y pues al final se llegó a este acuerdo muy, muy sutil, pero pues fue todo lo que se hizo, y también pues parte del gobierno mexicano que no supo presionar, ¿no? Bueno, Harold, de nuestra parte fue todo. Fue un gusto platicar contigo y platicar a la gente todo esto, y volvemos contigo al estudio. Muchas gracias. De mi parte fue todo. Cuídense mucho, no salgan de casa. Y mañana nos vemos aquí en Tecno TV con más noticias. ¡Gary! Yo solo veía el canal de deporte. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been beat, I've been died, I've been